Pau, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. ¿Y tú? También me da un chorro de gusto tenerte aquí. La verdad es que ya traía la inquietud de hacer este episodio con esta información porque la verdad está súper padre. Ya he tenido pacientes, ya he tenido personas que me han preguntado cosas acerca de este tema que vamos a hacer y es el de las expectativas que tenemos cuando vamos a migrar. Ok, Entonces, sí. y no, hombre, ese es un tema bien cañón, porque mucha gente tiene esta onda de, no, si yo me voy a vivir a Canadá, o me voy a ir a vivir a Estados Unidos, o me quiero ir a vivir a Europa, y entonces es una serie de cosas y una historia de papeleos, de cosas, de trámites, de llegar y establecerte. O sea, porque es muy diferente cuando vas a un país y conoces la cultura ahí Claro, de, como turista, ¿no? Pero claro, ya establecerte permanentemente es otro rollo. Y sí. entonces yo sé que muchas personas de la audiencia pues ya han experimentado eso, pero también hay muchos otros que no. Entonces por eso Claro. me llamaba tanto la atención y me encanta la idea de que estés aquí Gracias por invitarme. platicándonos de tu experiencia, ¿no? Porque aparte no solamente te fuiste tú sola, se fueron todos, Todo fue el la clan. familia completa, todo el clan. Sí. Y entonces, pues, a ver, platícame la historia de cómo nació esta idea de quiero irme a vivir a otro lado. Por qué salió esa curiosidad? Pues mira, yo creo que la raíz o la inquietud nació principalmente de mí. Ujú. Yo tuve la fortuna de vivir fuera cuando estaba Cuando chiquita. estabas estudiando, Y cuando era sí, niña cuando era también. niña, cuando me fui a Cierto. estudiar la carrera, Ujú. cuando me fui a estudiar, también estudié la maestría y creo que también es parte como de mi cultura familiar. Es bien importante como tener eso en cuenta porque puedes diferir con tu pareja, con tus padres, incluso en cuanto a la Sí. percepción de, hijo, quiero irme, pero ¿por qué? Entonces, para mí no fue como una sorpresa, para mis papás no fue una sorpresa, para mi esposo un poco sí más, porque él no, aunque había vivido lejos, dentro de México, pero nunca había vivido fuera de México. Ok. Entonces, era mi inquietud de que mis hijos tuvieran la misma experiencia que yo tuve, irnos a un nuevo país, de que aprendieran un nuevo idioma, que se diera de forma natural también, porque entre más chiquitos obviamente aprenden un nuevo idioma, pues más padre, ¿no? Cuando tú te fuiste de niña, te fuiste más o menos a la edad de uno de tus hijos, ¿no? Sí, Estabas en Michigan. sí, cuando nos fuimos a Michigan fue por motivos de trabajo de mi papá. Ujú. Yo hice segundo, tercero y cuarto de primaria allá. Los mismos años que hizo mi hija mayor en Canadá, En ahora que nos Canadá. fuimos, sí. Ok. ¿En qué Entonces, parte de Canadá? en Vancouver, En Vancouver. en Vancouver. Yo traía la espinita, habíamos estado buscando la oportunidad, pero de manera, la verdad, muy, pues muy esporádica, así como que, ay, me salió un letrero en Instagram de vente a Canadá y vente a estudiar a otro país, cosas así. Pero luego abrió la oportunidad por trabajo de mi esposo. Mi Ujú. esposo es chef, Ah, ok. su familia tiene restaurantes importantes aquí en la ciudad y se abrió la oportunidad porque ya lo conocían y todo de que se fuera él a trabajar a Vancouver con un conocido de él. Ah, ok. Entonces lo invitan a formar parte del equipo de trabajo de un restaurante mexicano allá como chef ejecutivo y Órale. cuando me dijo, le dije, vámonos, Ya, órale, va. mañana, sí. Nosotros habíamos buscado por nuestra parte, te digo, parece que el celular te lee la cabeza Yo y creo te que sí, salen, ¿eh? de Parece verdad, brujería esa pero cosa. de miedo. Sí, no Nos salían, manches. vente a Canadá, exposición de vente a Canadá, esto en Canadá. De hecho, fuimos a una convención aquí, Ujú. que se llama Expo Canadá en el centro de convenciones. Fuimos como a Órale. empaparnos poquito, más o menos, de cómo podíamos migrar antes de esta oferta de trabajo, fuimos Ujú. nosotros. Y las posibilidades eran como estudiantes o con un permiso de trabajo. Ah, ok. No, así como no queríamos arriesgarnos como mojados, ¿verdad? Por Sí, no, tener pues claro, familia, sí. todo lo que te reduce las oportunidades de irte sin una estructura bien hecha. Sí, no, y Sí, aparte, pues tu familia, que también es mi familia, sí, aquí, Paulina es prima mía, somos primos, y entonces como que siempre la familia ha sido muy de esa estructura, ¿no? O sí, sea, de que, no, si vas a hacer las cosas, hazlas hazlas bien, bien, y, sí,
y no andes con cosas chuecas, y Sí, entonces es algo como muy de nosotros, ¿no? sí, súper de acuerdo. Esa cultura familiar de la que hablaba era mis papás, ok, los apoyamos, o sea, váyanse. Mis suegros como que no nos quisieran apoyar, pero se les hacía como una idea medio vaga, Ok. como que no lo veían tan factible. Ujú. Y siempre estuvieron, pues sí, investiguenle, ¿verdad? Pero pues a ver si se les Ya hace. sé, acá Sí, anda curioseando, ¿no? sí, Y ustedes ahí, vayan, investiguen. Te digo, vamos a esa exposición en el centro de convenciones. Nos platican un poco de los panoramas, o con permiso de trabajo o con permiso de estudiante. Este, Esto es algo muy importante de mencionar, pero caímos en un fraude. órale. Sí, caemos en un fraude te empiezan a llamar por celular, no, que vimos, que te registraste, que estás interesado, que vente, que la página, Están que monitoreando, yo creo, deposita ahí, ¿no? $5,000, No no sé manches. cuánto, sí, así las cosas. Y nosotros, pues sí, ya tienen toda nuestra información, tenemos que mandar esto, aquello, y caímos en el En el- primer paso del fraude, que fue depositar una cantidad como para que nos dieran ese acceso a un permiso de trabajo. Es que los vamos a meter a una bolsa de trabajo del estado perdón, del gobierno canadiense, ustedes nada más, y pues ahí vamos, de que sí queremos. Pues sí, es que todos incautos, ¿no? Sí, Porque pues te dicen lo que quieres escuchar, claro, y entonces como tú ya le habías andado moviendo sí, y todo el rollo, pues confía uno, ¿no? sí. Somos acá cándidos en ese La verdad es sentido. que sí, fuimos víctimas, nos dolió en el alma porque pues oye, no es como que sobra así el dinero de decir, No, sí, ahí pues te va. oye, hasta 100 Pero dólares te duele, sí, ¿no? Pues sí. horrible. Fue el primer paso, y ya después de eso como que vimos que no mejoraba la cosa, no había avances, no nada, y dijo mi esposo, no, esto me suena a fraude. Nos metimos a internet y cuidado con los fraudes de que te llaman, y nosotros, No manches. sí, horrible. Y Redonditos, mi ¿no? papá, que tú sabes cómo era, así, Sí, así como sí, retorciéndose, de que ¿cómo cómo, es posible? sí, cómo es posible. Pero eso es algo muy importante de mencionar, porque fíjate que he conocido gente que ya les pasó lo mismo, Sí, que chorro. han sido víctimas de ese tipo de encuentros por teléfonos en internet, y pum, caen y les bajan una lana y se siente horrible. Sí, es que qué Sí, frustrante, ¿no? O sea, esa parte de que estás queriendo confiar en sí, alguien para que te ayude en todo tu proceso y todo, y claro, téngale, con los primeros que te topas son con estos oportunistas, ¿no? claro, Entonces, pues qué lamentable que hayas tenido que pasar por eso, o que hayan tenido que pasar por eso. Y como dices tú, sí, hasta 50 dólares te duelen porque lo que pues es tu sea. dinero, o sea, Aparte como que la esperancita, claro, la también. esperanza que te bajen del avión, yo creo que es lo que más duele, Sí, porque como estás te con la deprime. ilusión de ya empecé el proceso, ya pasé esto, ya pagué, me van Ujú. a poner en la mira, y nada, que era todo Fake, fraude, sí. ajá. Entonces, pues bueno, después de ese fraude se abrió esta oportunidad con este muchacho que se fue a Vancouver. Que tenía el restaurante este. Sí, haz de cuenta que él trabajó con mi esposo, en la apertura de un restaurante que tenía mi esposo antes. Ujú, Lo había apoyado aquí, él ni siquiera era de aquí, pero había venido a Chihuahua, se plantó aquí, era chef de Veracruz, se conocieron en ese ámbito, ujú. y cuando se va este muchacho para allá, los socios del restaurante en el que él estaba trabajando le dicen, oye, pues queremos abrir un restaurante mexicano, pues parece que tú sí sabes de cocina mexicana, claramente eres mexicano, Ujú. pues asóciate con nosotros, arma tu equipo y hacemos esto, ¿no? Ok, Lo echamos a andar, y ahí fue cuando nace el proyecto de un restaurante en Vancouver que se llama Ofelia, ok. al que invitan a mi esposo como chef. Ejecutivo. Primero como su chef, y Ajá. luego ya después con aspiraciones de irse como chef ejecutivo. Órale, qué padre. Ajá. Padrísimo. Pero todo esto nace en la pandemia. Sí, Entonces, sí me acuerdo que se estábamos, atravesó ese rollo, no sí, juegues. En ese tiempo de la pandemia todo se movió, o sea, todos los trámites sí, migratorios, los trabajos que se detuvieron. sí, Realmente la pandemia fue el parteaguas para muchas personas, sí. incluido yo. O sea, yo empecé a dar terapia justo cuando estaba empezando la pandemia. Entonces también me saqué todo de onda, ¿verdad? Pero Sí, pues te vas ajustando y te vas adaptando. Y me imagino que ustedes, pues su proceso, pues no sé si se detuvo, ¿qué pasó? sí, sí se detuvo. Teníamos planes
nos dijeron que pues se hace toda la contratación. La empresa, si te vas con un permiso de trabajo, es un permiso de trabajo cerrado para la persona que contratan y un permiso de trabajo abierto para el spouse, o sea, para la pareja, esposo, Ujú. quien sea que se vaya con esa persona. Si tienen que estar legalmente casados o comprobar que han estado juntos, pero algo así, tiene ahí sus políticas, Ajá. sus cositas que considerar. Pero entonces es todo un proceso, ¿verdad? Hay mucha papelería, demuestra que te puedes mantener aquí, cuenta de banco, demuestra que el gobierno canadiense no va a tener que estarte dando fuera de tu sueldo para Sí, para poderte mantenerte y que no mantenerte. seas una carga para la Sí, sociedad, ¿no? exacto, exacto. Oye, otra cosa que te iba a decir es, o te iba más bien te iba a preguntar, los canadienses son como más cuadrados que los estadounidenses, ¿no? Se me hace. ¿O cómo lo viste tú? ¿Cómo Sí, lo? sí, yo creo que lo más difícil del proceso fue eso. O Ok. sea, sí considero que son muy cuadrados en ciertas cosas, Ujú. como, por ejemplo, las capacitaciones que ellos dan, las carreras, son muy celosos de su educación, De de su las educación. capacitaciones que dan, de todo. Ujú. Entonces, no te validan muchas cosas. Ok. Sí, eso es bien importante porque, pues, Víctor tenía su carrera, tenía 20 años, mi esposo se llama Víctor. Tenía mucho tiempo trabajando en restaurantes propios como empresario, y era, demuéstrame, o sea, ¿qué vas a hacer acá? ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, Con bien lupa, ¿no? así, sí, de Sí. verdad que sí. Hombre, Y quiero referencias de todas las empresas donde estuviste. Oye, negocios que ya estábamos, restaurantes que ya habíamos ya cerrado, no existía, ya ni ¿no? Y luego, existían y querían referencias y ujú. esto y quién fue, y que eso fue muy tedioso. Y más en la pandemia, porque te digo, se atraviesa la pandemia, teníamos planes de irnos, en febrero hicimos hasta un viaje como para despedirnos en México, a Oaxaca, y Ok. nada que en marzo, ¡pum!, se cierra todo, espere y espere, teníamos que irnos a tomar unas fotos biométricos de cara, unos exámenes, ¿En de dónde? ¿En el salud. consulado? ¿En la...? Teníamos que ir a Juárez y teníamos que ir a Dallas. Ah, ok. O sea Sí, que en Juárez hay consulado canadiense. no, podía ser en uno estadounidense el tema de la salud, Ah, ok. pero los biométricos sí tuvieron que ser en otros lugares, Ok. que son como, pues sí, Sí, pues todo lo de... fotos, ajá. huellas, todo, Sí. que también implica un gasto. Sí, me imagino. O ¿Están sea, caros? sí, ¿mande? Sí, están caros. Sí, Y luego sí, ustedes 5, ¿no? sí, nosotros sí. Acá la carga. Híjole, sí, la verdad sí. Y pues mueve a los niños y en medio de la pandemia y tapabocas y restricciones y todo, no pudimos hacerlo. Eso lo teníamos planeado para marzo, no lo pudimos llevar a cabo como hasta julio. Mm. Y todos esos meses nosotros así de, pues la pandemia está parada, no tenemos un ingreso fijo, no sabemos si nos vamos o nos quedamos. Eso también creó tensión en nuestra familia, ¿verdad? Sí, me imagino. O sea, porque te... Extendida y nuclear, Claro, porque te lleva a este nivel de estrés. claro. Y entonces, pues obviamente entras en una hipersensibilidad, ¿no? Y Híjole, entonces sí. cualquier cosa, pues todos así, ¿no? Sí, el estrés de, pues especialmente, pues la pandemia causó estrés por sí sola. Claro. Y luego estar con la incertidumbre de nos vamos, no nos vamos, vendo, no vendo, me va a llegar el permiso, no me va a llegar. Eso es, pues básico también, porque pues nada más exacerba todo lo demás, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hicimos todo hasta julio. Ujú. Nuestra familia nuclear, mi esposo, mis hijos y yo, con el nos vamos, no nos vamos, con un pie aquí, con yo vendo cosas, no las vendo, mucho estrés en ese sentido, pero también con nuestras familias de no pueden estar así, necesitan vivir de algo, ¿Cómo pongan es un posible que negocio, estén cómo ahí? van a estar así gastándose sus ahorros, y pues nosotros tirándole a, pues nos vamos a ir y pues, pues aguántense un ratillo en lo que nos Sí, ajustamos, en lo que vemos, en lo que se define o no, y eso también causó pues mucho sí, estrés y mucho mucha estrés. presión. Ey, me imagino. Y es Sí, como también esta parte de sentir, y que no solamente en esto, pero el sentir que tienes que llenar la expectativa que tienen de ti, ¿no? Entonces, sí, como, pues le estoy fallando a mi papá o a mi mamá con estos sueños que tengo y sí, entonces que independientemente de este tipo de situaciones como esto que estamos platicando ahorita, muchas veces se da en las personas esta carga que traemos completamente. de querer llenar las expectativas, ¿no? Entonces, Sí. me imagino
que el hecho de que ustedes estuvieran en el limbo o en esa zona tan gris Sí, de decir, pues es que no sabemos si nos van a decir que sí. sí o que si no, y que esto, y que ahora sí que un montón de observadores, ¿no? Todo el mundo Híjole, sí. viendo, a ver, Y opiniones, y oye, opiniones híjole, eso también, yo creo fue imagínate. muy, yo creo de lo más difícil en cuanto a nuestra familia extendida, porque no faltaba el que, pues ya es una señal, no vayan, no se van a ir. Esto de la pandemia es una señal, ya no sigan con el proceso, ya pónganse no sé qué. Es que porque se van tan lejos, Acá, si se cae la es que cuchara de la mesa, es que se quede. Dilo. te lo juro, o sea, todo el mundo tiene algo que es que van a ser tan lejos, la familia, los niños tan chiquitos, porque los meten en ese estrés. No, pero que esto, o sea, eso también alimenta nuestro propio estrés y criterio acerca de la situación. Claro. Oye, es que mi tía, oye, es que mi tío, oye, es que mi prima me dijo, oye, es que fulano conoce a no sé quién, que le fue, que, o sea, eso también causa mucha tensión. Sí, porque te meten toda esta Sí, serie de ideas, ¿no? Es como cuando te dice que "Oh, quiero estudiar esto", y no, que es que a este le fue sí, bien mal, y luego después otros, no, a este le fue muy bien, y sí. que esto, y que entonces te llenas la cabeza de información y dices tú, bueno, que tengo que seguir, ¿verdad? Porque aunque la decisión es tuya, pues es como que influye en el proceso, ¿no? No, claro, por Ujú. supuesto, tiene como hasta por temas de uno con el cordón umbilical con su familia. Exacto, sí, A veces dependes definitivamente. mucho de la opinión de tus papás, a veces Ujú. dependes mucho de la opinión de los demás, incluso amigos, gente cercana que tienes. Porque a final de cuentas necesitamos validación. Sí, completamente de Ajá, acuerdo. Entonces eso pues tiene una, pone así una piedrita más sí. en el pie, ¿no? En el zapato de, híjole, estoy cargando con estas opiniones, ¿qué vamos a hacer? O sea, junta familiar, ¿seguimos o no seguimos? Teníamos que ser súper firmes, Víctor y yo, en decir, esta decisión va a ser tuya y mía, como Sí, equipo, porque si no, si nos dejamos llevar por lo que dice la demás gente, pues nunca vamos a tomar una sí, no decisión van a tomar una concreta. dirección real, sí. Ajá. Total, que unas que serían, ya estaba así la bombita de estallar, unas 2 o 3 semanas antes de que nos llegara el permiso, Víctor sí me dijo, Pau, la verdad, digo, nosotros somos cristianos, consultamos a Dios en cuanto a estas decisiones y sí fue como que pues hay que orarlo y si no se concreta esto en determinado tiempo, nos dimos como una meta, hay que tomar otra decisión y Ujú, confiamos en que las cosas no se abrieron, las puertas no se abrieron por alguna razón, ¿no? claro. Entonces, así lo dejamos como en manos de Dios, de verdad, de decir esto así. Y yo sé que Dios responde de muchas maneras distintas, no quiere decir que si se hace, esa era la decisión, así no, o sea, Dios obra de muchas maneras, pero en nuestro caso particular, nos llegó el permiso después de que nos pusimos esa meta, en una semana y media Órale, nos así que llegó el permiso. sorpresa, ¿no? Fue Órale. algo que confirmó que íbamos como por el camino correcto, Ujú, al menos en nuestra creencia de sí, tu haberlo sistema de puesto, creencias. ajá, Ujú, nuestro sistema de creencias correcto. Entonces, bueno, el haberlo puesto sobre la mesa también fue una decisión de, ok, vamos a poner una meta, ¿verdad? claro. Estamos los dos de acuerdo, no podemos estar en el limbo para siempre. Sí, no, pues, Llegar a ese acuerdo fue difícil porque yo estaba a lo mejor más aferrada en irme que mi esposo, ujú, porque quieras o no, era un reto para él, uno, porque nunca lo había hecho, irse a otro país, y dos, porque tenía también la carga como proveedor, ¿verdad? ¿Qué claro. tal si no la armamos, si no podemos, si esto vas a estar sola con los niños, la carga, todo? Y es que también estar en el limbo cuesta, entonces ya se habían Sí, consumido una buena híjole, parte sí, del ahorro, ¿no? sí, Entonces, pues me imagino que Víctor pues sentía esa sí. presión, ¿no? No, no, y con justa razón, yo estaba Ujú. así como más de un corazón medio nómada y yo, no, vamos a esperar hasta el final y como muy determinante. Y cuando llegue ese permiso, o sea, dije, wow. Y en cuestión de 2 semanas, vendimos todo, Todo, ¿verdad? Yo me acuerdo que todo eran lo que así. teníamos, lo vendimos. Sí, mucha gente nos sugirió, pues renten su casa, quédense con La algo vendieron, aquí, ¿verdad? También. todo vendimos. No La verdad es manches. que no queríamos nuestra idea era no regresar, no Ujú. teníamos un negocio aquí en Chihuahua como para decir, tenemos algo, una atadura, ¿no? A Chihuahua, Sí. tenemos nuestras familias que amamos y todo, Era de pero alguna manera como quemar las naves, ¿no? sí, sí, entonces la verdad es que sí queríamos irnos libres, sin tema,
y vendimos todo. Y nos fuimos, te digo, a las 2 semanas, pandemia, vuelvo al punto. Todo el proceso fue súper difícil de irnos y que el avión y que el permiso, no pueden entrar al país, sí pueden entrar. Yo entiendo que eso es muy particular de esa etapa, ¿verdad? De la pandemia. Ajá. Pero sí, aún así, pues, muchos permisos, no te puedes ir y no, ¿cómo vas a entrar al país? Y con tu permiso de trabajo. Les pusieron cuarentena así de que llegar y luego quedarse encerrados. Sí. ¿Cómo estuvo eso? Fíjate que al abordar el avión, mis hijos, por ser menores de edad, en Canadá no puedes atender a la escuela pública hasta los 5 años. Y yo tenía 2 hijos menores de 5 años. Entonces mi hija mayor tenía su permiso de estudiante, pero los otros chiquitos iban a entrar como turistas. Entonces en ese momento los chiquitos no podían abordar el avión porque iban como turistas. Y en ese momento Canadá no abría sus puertas para turistas. Entonces tuvimos que esperar, hacer una excepción, una carta, consulado, otras 2 semanas de espera. Yo y los niños solos en la Ciudad de México, pero pues Víctor sí se fue y tuvo que hacer cuarentena, aislamiento total, solo en un país, solo, sin conocer a nadie, encerrado ahí, ¿no? Encerrado. Qué horrible, no y manches. Cuando yo llegué con los niños, 2 semanas después, lo mismo, pero ahora separados. O sea, Víctor no se podía quedar con nosotros, sino yo sola con los niños y Víctor solo. ¿Cuánto tiempo duraron sin verlo? 1 mes. Órale, no, sí. Pues sí, fue algo, ¿no? 1 mes y piquito, sí. Órale, y hubieran dejado a los 2 niños que te dan la fiesta de turista ahí en un hotel, ¿no? Y luego al rato nos alcanzan. Sí, ahí le dicen al ese señor que va ahí que... Okay. Sí, pues sí fue algo difícil, imagínate, de película la separación en el aeropuerto, y que papá, y el otro se fue, drama, ¿no? Y un drama así, y que no, y no, pues traíamos también el feeling de que nos acabamos de despedir de todos, de que pues la adrenalina, todo el cambio, claro. Pero pues sí tuvimos que hacer cuarentena por separado. Y una vez que se cumplió la cuarentena, empezamos todo tipo de trámites, pero de todo lo que te puedas imaginar, la escuela de los niños, que la licencia, mándennos desde Chihuahua, México, los documentos de tránsito, está cerrado tránsito, no podemos, y que un chorro de cosas. Un chorro de cosas que te piden los canadienses. Acá la factura del refri. Te lo juro, así de verdad. Tremendamente. Y pues sí, fue unas 2, 3 semanas tediosas de mucho trámite inicial. Y ya empezamos nuestra rutina. Mi hija, la más chiquita, Ana Paula, no pudo entrar a la escuela todavía. Le hice homeschooling todo ese tiempo hasta que pudo ella entrar. Ya ingresar. Sí, pude haberla tenido en preescolar, como en preschool, algo así, antes de kinder, el kinder oficial. Sí. Pero costosísimo. Sí, cuando llegamos, de verdad, todo el mundo me decía, es bien caro, y yo no me imaginaba lo caro que es vivir en Canadá. En serio, y más en Vancouver, ¿no? Imagino en Vancouver particularmente, sí. Pero en Canadá en general, el país es sumamente costoso. Y luego de repente salen cosas bien raras, no sé si en Vancouver yo tengo la fortuna de conocer, pero Toronto. Sí. Y yo me acuerdo que en algún momento llegué a la casa de unos amigos ahí. Entonces yo me quería estacionar allá afuera. Entonces me dicen, no te puedes estacionar aquí. ¿Por qué? Porque te van a multar. Tienes que irte aquí a 2 cuadras, hay un estacionamiento público y ahí lo tienes que dejar. Sí. Y entonces le dije, ¿y entonces cómo? O sea, toda la noche, todo el rollo. Sí, tienes que dejar suficiente dinero para que no te multen. Que no te multen. Claro. Y me decían que ellos, aunque tuvieran los carros en la cochera, tenían que pagar impuestos por cada carro que se estacionaba en su casa. ¡Ay, wow! Fíjate que eso, como nosotros vivíamos en una torre de departamentos, teníamos cajones de estacionamiento asignados a nuestro depa, entonces no sabía yo eso particularmente, pero pues sí, cada departamento tiene asignado un cajón. Ajá. Y hay gente que hasta prefiere andar en bici así y rentar su cajón de estacionamiento para ganarse una lana. ¿En serio? De verdad. No juegues. De que, oye, rento de tal 2 cajones, un cajón, que los que te asignan. La gente prefiere andar en bici. O en el transporte público, O en el transporte público para decir, oye, tanta gente que anda trabajando, que nosotros vivíamos en una zona, pues no en downtown, no en el centro de la ciudad, más hacia el oeste, donde estaba la Universidad de British Columbia, UBC.
Pero pues imagínate todo el personal, staff, gente que va y viene, tiene que entrar y salir, pues si tienen asignados ciertos cajones, pero pues no falta quien, oye, viene de tal visita, de lo que sea, y pues a rentarlos, a hacerse una Sí, ya lanita, sea, lo que sea, lo ¿no? que Sacar sea, acá. sí. Oye, ¿y cómo les fue con el choque cultural? Ay, pues mira, en Canadá particularmente no se siente tanto Ujú. porque es demasiado multicultural. Mm. Nadie es foráneo, nadie, Más nadie bien se siente, nadie es nadie es local. local, perdón. Sí, Todos son ajá, foráneos, todos se sienten internacionales, ujú, nadie es el rarito que acaba de llegar. sí, Vas pasando y la gente va hablando en alemán, en francés, en español, en portugués, en japonés, de todas las culturas. ok. No lo sentimos tanto en ese sentido, pero pues sí se siente, pues tú sabes, la cultura mexicana es súper cálida, súper Ujú. inviting, dirían ellos, ¿no? Y allá es muy individualista, muy, Sí, cada de tu quien su cultura y su espacio y, gente. Mucho ajá. japonés, ok, pero ellos juntos. Mucho Como por italiano, comunidades. sí, Ok. sí. Ujú. Sí conviven, pero oye, estás esperando a tus hijos afuera de la escuela y estás así solo. Y ahí están las Nadie personas y te ahí dirige platican, ¿no? la palabra. Oye, aquí todo el mundo acá se pone que, oye, ¿tú quién Sí, eres mamá, no? Y sí, acá está el ¿y rollo cuántos de, hijos tienes? ¿Y ajá. en qué grados están? Y acá no. Oye, empiezas a preguntar eso y piensan que los vas a secuestrar. No, sí, o te ven así con cara de que none of your business, o sea, Sí, no me estés preguntando sí, no. información Ajá, personal. ya sé. Entonces, en ese sentido, pues sí se sintió mucho, ¿verdad? Ujú. Que yo hablo, tú sabes, hasta por los codos, se nota. Y pues sí era como que en el parque y Acá, no, acá de hablando con que las ardillas ahí, ¿no? sí, pero sí se siente mucho esa como calidez latina de que alguien te oye hablar español y ¿mexicana? Sí, mexicana. Ay, hola, ¿cómo Así estás? Sí, como que ¿de dónde eres? hiciste amigos mexicanos que no conocías. Sí, muchos amigos mexicanos. Hicimos una Órale, comunidad de amigos muy padre que realmente se convierten en tu familia, es tu familia padrísimo lejos de eso, ¿no? casa, Ujú. para arriba y para abajo juntos, todos de verdad increíbles personas de todos lados de México, eso bien padre. Y hasta se nota las culturas cálidas como la nuestra, o sea, Ujú. brasileños que, Ah, sí. y, o sea, Los latinos, ¿no? colombianos, Ajá. puro latinoamericanos, sí, eso Sí, se sí, sí. nota a leguas, sí, Me imagino. sí, Oye, y bueno, ya hablamos de que el costo de vida es altísimo en Canadá, altísimo, te impresionaste, me imagino, con eso. sí. Y entonces, ¿cuánto tiempo se quedan viviendo allá? Duramos más de 2 años y medio, casi los 3. Ajá, Este, Hubiéramos querido quedarnos a lo mejor, poniendo las cosas en la balanza, se abrió una oportunidad de regresar muy atractiva para nosotros. Pero también el tema de Víctor, mi esposo, me decía, Pau, abrir un negocio aquí me cuesta 10 pesos y abrir un negocio en México cuesta 4. O sea, sí. hacer un patrimonio, poca gente se hace de una casa, por ejemplo, casi todos viven en departamentos, son de este tamaño, o sea, realmente espacios chicos. Hacerte una casa implica endeudarte por 40 años. Uy, Sí, o sea, es una imagínate. cosa de verdad insostenible. Mi esposo trabajaba, eso es algo que nos decían mucho, ay, pues qué padre allá, respetan mucho las horas de trabajo, no te tienen que pagar overtime y cosas así, horas extras. Y la verdad es que hay tanto migrante que se aprovecha la gente de eso. De eso Sí, precisamente. y es una cosa de mi esposo 14 horas parado Y eso que estaba legal. y eso que estaba legal. 14 horas cocinando, como dije, chef, pero de ¿por qué te tardaste tanto en el baño? Así de, Uy, así. acá No puedes sí. agarrar el celular, no puedes, así como bien, bien estrictos Bien y negreando. micromanagement. ¿No quieres? Yo consigo otro migrante que quiera venir, ¿eh? Ujú. ¿No quieres el jale? Órale. Yo consigo otro que sí quiera. Es Sí. más, 15 horas me va a trabajar. ¿Por qué? Porque también no quiero decirlo así, pero sí es como aprovecharse un poco de las situaciones de otros Sí. países. Ujú. Mucha gente de la India, de Pakistán, de Afganistán, o sea, mucha gente de otros lugares que quieren salir de sus países sí o sí, cueste lo que cueste. Sí.
Entonces, eso hace que se cree un ambiente de trabajo muy tóxico. Se devalúa la calidad Sí, laboral, ¿no? completamente. Ujú. Entonces, muchas horas de trabajo negreados de verdad, o sea, no, si aquí estuviera mi marido sentado, para él no fue una buena experiencia a Canadá en ese sentido. En el sentido laboral. Laboral no fue una experiencia buena. Aprendió muchísimo, sí, creció muchísimo también, y yo creo uno de los aprendizajes más grandes para él fue, yo no quiero tratar a nadie como me trataron a mí. Ok, qué padre. O sea, en el área laboral, jamás voy a hablarle a alguien como me hablaron a mí, jamás voy a negrear a alguien o no valorar su trabajo como no me valoraron a mí. En ese sentido... Digo, qué padre el aprendizaje, pero qué duro la manera en que lo tuviste que aprender, y de alguna manera, pues así es la vida, ¿no? O sea, a veces vas a aprender cosas a través de procesos muy duros, muy difíciles, claro, pero te queda ese aprendizaje tatuado, ¿no? O sea, en tu mente, en tu corazón, con lo duro que fue la experiencia. Sí. Entonces, yo creo que esto es parte de la construcción también de o también de la modificación de tu sistema de creencias y de valores, precisamente por eso, ¿no? Porque estuviste expuesto a un lugar en donde estás aquí y de alguna forma sientes que, no sientes, estás privilegiado. No, muy, sí. Y entonces, sumamente. Y llegas allá y no eres nadie, ¿no? O sea, sí, uno más en el montón. Exacto. Y el costo de vida también implica que des, como te digo, más, y allá te cuesta más hacer un patrimonio, no solamente es en más dinero, sino en recursos, en tiempo, en dedicación, en esfuerzo. Había gente que trabajaba para mi esposo que tenían 3, 4 trabajos. ¡Ay, nada más para mantener su vida, no lujosa, no su vida. 3, 4 trabajos trabajo 8 horas aquí porque la empresa no me quiere pagar horas extras, y luego me voy a cuidar un bebé 4 horas, y luego salgo y me voy a pasar 2 horas y media a pasear perros, y luego salgo, duermo 3 horas y me voy a cuidar otro bebé de 6 a 9 de la mañana. No, como esclavitud casi, sí, ¿no? En serio, sí. Y no te das cuenta, como de aquí, ¿verdad? Desde México, no sabes esos detalles. Exacto. No los conoces hasta que ya estás allá y lo pintan como, ay, el sueño americano, el sueño canadiense, pero es un esfuerzo en todos los sentidos, de tu energía, de tus recursos también, porque el sueldo de mi esposo era bien pagado, pero no era suficiente para nosotros crecer. Sí, o sea, era como para vivir. Para vivir, pero... y a veces hasta rascándole para tener ciertos privilegios, rascándole a los ahorros. Oye, no te puedes estar gastando tus ahorros. Claro. O sea, para eso son. Sí, no vas a para tener un colchón. Sí. Cómo enfrentar una situación imprevista, ¿no? Sí. O sea, pues no. Sí. Ok, 2 cosas antes de terminar, porque yo creo que podríamos seguir hablando aquí muchísimo, y la verdad es que está súper interesante tu experiencia. Gracias por compartirla. No, gracias. Y lo más triste que viviste en Canadá. Lo más triste que viví en Canadá fue la muerte y la enfermedad de mi papá. Mi papá se enferma de cáncer mientras estoy allá y muere mientras estoy allá, y no puedo venir al funeral por temas migratorios. Entonces ahí, híjole, nunca piensas que eso te va a pasar estando lejos, nunca piensas que eso vaya a suceder estando fuera. Y híjole, sí fue como al alma. Un golpanazo, ¿no? Sí, un golpanazo para nosotros como familia, porque estaba en riesgo nuestra estancia para sacar la residencia si yo venía, porque estábamos con unos trámites, y si yo venía al funeral me podían decir, ¿cómo me podía tocar un señor ahí en la aduana muy buena onda que me dijera, pásele allá al funeral de su papá? Me podía tocar alguien que me dijera, oye, ¿por qué estás viajando? Si estás en este trámite, no, pues no, que te quieres quedar. Y hablé con el consulado mexicano, el consulado, todo el mundo hablé, y todos me sugirieron no venir. Entonces, hay sacrificios más allá de lo económico, hay sacrificios más allá del shock emocional o cultural, pero hay sacrificios que van hasta a tu familia extendida. De, híjole, no puedo ir al funeral de mi papá. Y eso no lo tiene uno previsto. Sí, claro. Y me imagino que
que tu papá estaba así de, no se les ocurra venir, no se les Sí, no, ocurra, o sea, y dices, pues conflictuado con eso, ¿no? O sea, sí, es horrible. Digo, sí, yo viví una situación similar sí, con mis hermanos porque pues mi papá estaba en Estados Unidos, yo sí. estaba con él y también ellos no pudieron ir Ir. a sus últimos días, ¿no? Y entonces el único que estaba allá era yo y dice mi papá, pues ponme a tus hermanos en videollamada porque me voy a despedir de ellos. Sí, no. Es horrible eso, ¿no? Horrible. Digo, yo tuve la fortuna, la bendición de estar con mi papá en ese momento, pero pues me imagino que es parte de lo que compartes con mis hermanos, ¿no? O sea, Sí. esa parte de estar lejos y no poder ir a Es despedirte de una tu papá. impotencia de verdad, pero hablando de familia nuclear, mi papá, tuve la bendición de tener unos padres, mi madre vive todavía, de tener unos padres excepcionales y una de las lecciones más importantes que me han dado a lo largo de mi matrimonio es, tu familia es tu esposo y tus Y hijos. tus hijos. Ujú. Y eso te quita una carga Sí, te quita un tremenda, peso. porque yo Ajá. decía, ok, me tengo que poner la camiseta por los Ramos Vargas que somos ahora, no, No por no los mi Vargas familia, ajá, no Loya. los Ujú. Vargas Loya que éramos, Ujú. sino me pongo la camiseta por mis hijos y mi familia que en este momento necesitan esto de Claro. mí. Ujú. Y eso también es bien importante, no todos tenemos esa fortuna, la verdad, no todo el mundo tiene esa fortuna de romper como esos lazos, que Sí, te o dejen esas ir con cargas, ¿no? libertad, ajá, Sí, ajá. esas cargas y estando lejos, pues se hacen más grandes esas Sí, no, cargas. claro, Y con situaciones cañón. así, más. Y Sí, tuve como que, fue lo más triste, sí fue lo más triste definitivamente, pero también no me arrepiento de lo que de lo que pasó, hiciste, ok, de la decisión. de la Ajá. decisión. Oye, ¿y lo de las cosas más padrísimas? Híjole, la oportunidad que les dimos a los niños. Ok. Sí, mis hijos extrañan todos los días. Ujú. Como todo el mundo me dice, es que no extrañas muchísimo Vancouver. Extraño muchísimo, pero cada país tiene lo suyo. Claro. Y creo que una de las lecciones más grandes que les dimos a nuestros hijos, hablando de lo más feliz, es ser feliz donde estés. Ujú. O sea, aquí vas a tener cosas maravillosas, el escenario, atravesar el bosque para ir a la escuela, tus amigos coreanos, africanos, de donde sea, ¿verdad? Lo multicultural, todo. Pero aquí también tienes otras cosas como tu familia, la comodidad de la que La hablábamos, cultura, la cultura, esa la calidez, o sea, calidez. entonces la experiencia de darles eso a mis hijos, esa apertura, pues, wow, Sí, pues me imagino. sí, Yo creo que es algo que no vas a poder tenerlo hasta que no lo vives, ¿no? claro, Entonces, pues yo creo que ellos se quedan con esa experiencia sí, por siempre, de por vida, ¿no? Ya hijo, sí. tendrán ellos su propio camino y su propia historia cuando sean grandes y ya decidirán si se avientan a A la una aventura. aventura como la que se aventaron ustedes, Sí. ¿no? Como Víctor y Pau. Y claro, y no quiere decir que si no lo vives no tienes ese No, aprendizaje, claro. porque al final del día tú decides ser feliz Ujú. donde estés Donde estés. y las condiciones en las que estés y sacarle el mayor provecho a lo que tienes y ver bendiciones, ponerte los lentes de la bendición, ¿verdad? De ver las bendiciones donde están, pero sí fue, dadas las circunstancias que se nos presentaron, tuvieron esa lección Sí, ellos así. claro. Pau, pues muchísimas gracias por No, estar aquí gracias. ahora en este programa, en este episodio, acompañándome. Me encantó tu historia. Gracias. Yo conocí algunas cosas, pero había otras cosas que no tenía ese detalle y te agradezco muchísimo que hayas compartido eso con el auditorio y conmigo. No, Y gracias. entonces, mil gracias por compartir esto y pues espero que no sea la última vez. Ojalá. Ojalá. Muchas gracias a Ok. ti. Gracias a ti y gracias a ustedes que nos acompañan. Y vean el capítulo completo. Es bien, va a estar bien interesante, está muy interesante. Y pues nos vemos en otro episodio. Bye.